amigo de YouTube, ¿cómo estás? Hola, amigos de YouTube. Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Nuevamente con estos tutoriales de macro, hoy les voy a presentar una macro que permite repetir un mismo carácter una determinada cantidad de veces. Vamos a ver la macro en acción, después les explico cómo. Hay dos formas. Vamos a hacer la primera forma. Fíjense, acá en celda A, en la celda A7 y en la B7, relleno una cantidad de caracteres, y la segunda forma utilizo lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Acá vamos a colocar el carácter a repetir, que en la celda A2 el carácter a repetir, y en la celda B2 es la cantidad de caracteres que se necesitan repetir. Este es el dato al cual le vamos a agregar la cantidad de caracteres. Y hay dos formas, o sea, este es que agregar una cantidad de caracteres, o sea, 10 caracteres, y otra es agregar, o sea, acá agregamos 10 caracteres, y otra es agregar que en total tenga 10 caracteres. Yo lo pongo de las dos formas para que ustedes lo puedan analizar. Es decir, acá agregamos 10 caracteres más los que ya teníamos, y otra es, teniendo en cuenta que el largo debe ser 10 caracteres, tomamos 3 caracteres de acá y agregamos los faltantes. Esta otra celda 9 y B9 directamente es la segunda forma. Vamos al editor de Visual Basic. Fíjense el editor de Visual Basic. Acá tenemos la primera forma, la segunda forma, y esto lo único que hace es borrar el rango para poder ejecutar nuevamente una y otra vez la macro. Lo que vamos a hacer, vamos a cargar en variable, en la variable cara, es decir, el carácter que vamos a repetir, en este caso es 0, en cant, la cantidad de caracteres que se necesitan, y en dato, cuál es el dato al cual le vamos a agregar una cantidad de caracteres delante del número. En este caso un 0, puede haber sido un 1, una letra, cualquier. Entonces, cargamos luego en la variable numList5, o en este tipo de variable, y aplicamos WordCheck Function. Con esta función son las funciones de Excel que se pueden usar en macros de Visual Basic. En primer lugar vamos a hacer que el largo sea de 10 caracteres. Para ello tomamos el largo del dato, es decir, de la columna 5, donde está el 588. Vamos a tomar el carácter que va a repetir, es el que está en A2, el 0. Vamos a repetir el 0. ¿Cuánta cantidad de veces? La cantidad de veces necesaria para llegar hasta 10 caracteres. Entonces, por eso hacemos una resta entre el largo de caracteres que tiene el dato actual menos la cantidad de caracteres deseados, que son 10. Y a eso lo concatenamos con el dato, que está en A5. Lo cargamos en esta variable. En la variable 6 hacemos una variante que es agregar directamente 10 caracteres independientemente del largo de datos, de la cadena de A5, es decir, el 588. Vamos a agregar 10 caracteres independientemente del largo. En el otro tenemos en cuenta que el largo debería ser 10 caracteres. Entonces, el carácter a agregar está acá, la variable es el 0, la cantidad 10 que está acá, y lo concatenamos con esto. Entonces, ahí nos da por resultado esto si nosotros necesitamos cargar 10 caracteres independientemente del largo, o si necesitamos un largo de 10 caracteres, vamos a agregar en este caso 7 caracteres. Si acá lo achicamos y ejecutamos, fíjense cómo 3 caracteres que tenía y yo necesito que sea 5 en carácter, nos va a agregar solamente 2 ceros. Pero de esta otra forma nos agrega los 5 ceros. Bien, la segunda forma es exactamente igual, nada más que en vez de usar WordCheck Function se usa la función string. Pero fíjense que es exactamente igual el resto de
pero se usa la función string, que es una función de Visual Basic Application. No tiene mayores comentarios, es simplemente aplicar string en vez de WorldShapeFunction.repeat. Entonces, de esa forma, vamos a obtenemos los mismos resultados acá con WorldShapeFunction que acá con la variable string, con la función string de Visual Basic. Espero les sea de utilidad. Será hasta la próxima. No olviden comentar, compartir y sobre todo suscribir al canal. Hasta la próxima, amigos.